problema. Oye, a ver, Carlos, tú como especialista económico, y disculpen el ataque de tos que me hace un momento, tú como especialista económico, resulta que el gobierno republicano, en su momento, en la época de Carlos Salinas de Gortari, en nuestro país, impulsaron el Tratado de Libre Comercio. Claro. Recordemos esa época dorada del llamado neoliberalismo, Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, quienes decían, libre mercado, abramos las fronteras, las guerras es porque no se comercia. Así es. Y nos vendieron toda esa idea del Estado obeso, que había que desprenderse de industrias, de que el Estado no podía ser empresario, no podía ser propietario de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, al paso de los años, resulta que un presidente republicano como es Donald Trump, pues está volteándose al proteccionismo, está regresando en esa vieja idea de cerrar las fronteras y, como bien decías hace un momento, amenazando a empresas automotrices con impuestos extraordinarios si seguían invirtiendo en nuestro país. El caso de Ford ya se retiró de una inversión que ya había anunciado. El caso de la General Motors también le amenazó vía Twitter un eventual impuesto de 35%, y en fin, o sea, se avisora una crisis en esos términos. Y en el caso reciente de Cuba, Carlos, tú visitaste Cuba en diciembre, pudimos observarte y a través de las redes sociales. Tú tienes muy buena relación con los cubanos. ¿Cómo se ve desde Cuba? Un país, una isla, la cual ha tenido confrontaciones históricas con los Estados Unidos. Mira, qué buena pregunta. Sin duda ahora, mi reciente estancia en la isla, y tuve oportunidad de conversar con los dirigentes al máximo nivel de la isla sobre esta situación que ya ven venir. Hay preocupación en la isla por las políticas en materia de relaciones exteriores que aplique Donald Trump. Donald Trump, en principio, tenemos que decirlo, logra el triunfo en Florida gracias a la comunidad cubana que vive en Miami y en otras partes de la Florida, que son una participación política, que tienen una participación política importante dentro de ese estado. Y Florida, por supuesto, que fue uno de los estados que permitió, yo creo que quizás el más importante de los 50 estados norteamericanos, que permitió ganar muchos votos electorales a Donald Trump. En ese principio, es obvio que la deuda de Trump con la comunidad cubana en la Florida le va a generar pues que tenga que imponer algunas acciones en materia de política exterior con respecto a la isla. Es previsible que ocurra, ojalá y no se equivoquemos, pero los mismos funcionarios de la isla están conscientes de que pronto Donald Trump tendrá que reunirse con la comunidad cubana de la Florida. Esto va a implicar una serie de cambios que ya venía desarrollando el presidente Obama. No podemos soslayar ni dejar de lado hechos tan importantes e históricos como la reanudación de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, la apertura de la embajada norteamericana, la visita de Obama a Cuba, y esta última acción, decreto presidencial que respecto a la ley de pies mojados, pies secos, donde ya no se permite a los cubanos entrar libremente a los Estados Unidos. Esta ley de pies mojados, pies secos implicaba que bastaba que un cubano pusiera un pie en los Estados Unidos para darle protección, es decir, recibirlo en los Estados Unidos y darle protección consular, económica, para que pudiera desarrollar una vida en los Estados Unidos.
a partir de este decreto de la semana pasada de Obama, evidentemente generó un problema no para el gobierno de la isla, sino para toda la corriente migratoria de Cuba que finalmente va a los Estados Unidos, porque en teoría ahí hay mejores expectativas de vida. Entonces, fueron miles los cubanos que se quedaron a la mitad del camino, porque la corriente migratoria de Cuba es constante, claro, es constante hacia el exterior. Vienen de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, de México, y ya no pueden entrar a los Estados Unidos porque esa ley ya no se derogó, pero con este decreto ya no surte efectos legales. Entonces, este hecho histórico por parte de Obama, pues es previsible también que Donald Trump tome algunas medidas con respecto a este decreto y quizás lo invalide con otro decreto presidencial. Pero la perspectiva de las relaciones diplomáticas y económicas entre la isla con los Estados Unidos no tiene un panorama claro. No tiene un panorama claro porque la economía cubana ciertamente enfrenta problemas serios. Claro. Problemas serios de crecimiento, de desarrollo, de muchas cosas, con el bloqueo que ya era previsible de haber ganado un presidente demócrata en los Estados Unidos, concretamente Hillary Clinton. Pues una de las intenciones que se manifiestan en diferentes pláticas es que se iba a derogar ya el bloqueo y permitirle a Cuba perdón, como nación comercializar bienes y servicios y productos con las empresas norteamericanas. Entonces, desde la perspectiva cubana, según me han transmitido sus dirigentes, pues es de expectativa y de preocupación. De preocupación porque si este señor, Donald Trump, toma medidas contra este progreso en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, ciertamente es una regresión para el gobierno cubano y para esas expectativas que ya tiene. Te puedo decir que actualmente, con la apertura de los vuelos comerciales, que también es otro logro de Obama, junto con el gobierno cubano, La Habana y toda la isla está inundada de turistas. Es decir, es increíble. A mí nunca me había tocado. Yo he ido muchísimas veces a Cuba y te topas, por ejemplo, que en el aeropuerto José Martí es imposible salir después de que llega tu vuelo y recoges las maletas en menos de 3 horas. Es un aeropuerto pequeño que ya está totalmente saturado. Es decir, hay una gran corriente turística hacia la isla que está elevando los precios y que evidentemente impulsa al gobierno cubano a tomar medidas de política económica interna, como el abatimiento de la doble moneda, como una serie de condicionamientos que son fundamentales para airear, oxigenar la economía cubana. Si a esto le agregas los problemas que tiene Nicolás Maduro en Venezuela, que las relaciones económicas entre Cuba y Venezuela ciertamente han sido muy intensas y de un gran volumen, sobre todo el intercambio energético, claro, por servicios educativos y médicos que daba la isla a Venezuela, y con los problemas que tiene Nicolás Maduro al interior del país, pues Cuba ciertamente tiene un escenario también de mucho riesgo en lo que ocurra con la isla. Sin embargo, Cuba tiene las mejores condiciones para poderse desarrollar. Tiene el factor fundamental del desarrollo de los pueblos, que es el capital humano. La educación. Y la educación, el sistema educativo, la investigación científica. Hay muchos logros de la Revolución Cubana. Ahora que estuve allá y con la muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre, tuvimos oportunidad de estar en Santiago de Cuba en la tumba de Fidel y platicar con varios cubanos sobre la partida de Fidel, porque no podemos negar que el pueblo cubano es un pueblo fidelista 100%. Fidel es el emblema del pueblo cubano por toda la enorme lucha social que desarrolló durante más de 60 años, ¿no? Desde el asalto al cuartel en Moncada el 26 de julio. Sin embargo, me queda claro que el gobierno cubano, mismo Fidel Castro, hizo un proceso de transición
ordenado, un proceso de transición donde cuando faltara Fidel, como es el caso, no ocurrieran mayores turbulencias ni en la economía ni en la política de la isla. Es decir, Cuba va a seguir trabajando y desarrollando su revolución. Cuba tiene muy claras las líneas de desarrollo de la economía de la isla, como las que señalabas, las fortalezas de la revolución ahí están. Sin embargo, evidentemente que lo que se avecina para Cuba, como para México, no es un asunto menor. Tomás. No es un asunto menor, pero lo que sí es un asunto mayor en este momento es que vayamos un corte comercial, mi estimado Carlos. Claro. Así que no se vayan, regresamos aquí en Agenda TV.